Bienvenidos mis hermanos a esta reunión que tenemos entre ustedes y yo. Le agradezco al Señor la felicidad de participar en estos pasajes. Estamos en el libro de Apocalipsis, que he dicho, es un libro sobre la segunda venida de Cristo, donde se cancelan, se terminan muchas cosas. Y estamos particularmente en el capítulo 14, que le llamé el capítulo de los ángeles, por la cantidad de ángeles que aparecen aquí haciendo un trabajo extraordinario. Y el de esta vez, pues estamos en el capítulo 14 con el tercer ángel. Del versículo 9 dice, y el tercer ángel le siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni día ni de noche. Ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está, dice, la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. He leído esta porción bíblica, que es en la que nos estamos apoyando esta vez, acerca de un tercer ángel que nos interesa bastante. Y de hecho les voy a decir lo siguiente, la ocasión anterior hablé sobre la caída de Babilonia. No entré al tema de Babilonia, porque eso lo dejamos para el capítulo 17 y 18 particularmente. Pero no pude dejar de pensar en lo que hablamos acerca de Babilonia. A Babilonia, la profecía le llama Babilonia la Grande. Y luego dice misterio, Babilonia la Grande. Es decir, la profecía le da una gran importancia a este imperio, que no es propiamente decir a la gran ciudad, ¿no? A este imperio, que es el imperio, que fue el imperio base, sustento, desde el capítulo 7 de Daniel, donde empieza hablando de Babilonia, luego Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero usted no encuentra, desde luego, que se diga Egipto la Grande, Asiria el Grande, o bien Grecia la Grande. Lo que les da importancia es la posición que ocupa el imperio de Roma, o que ocupa el imperio de Babilonia, porque la profecía trata con ellos en términos de imperio, no meramente en términos de ciudad. Y estaba yo revisando algunas cuestiones y me pareció muy interesante. 4 ángeles están atados en el río Éufrates. En el capítulo 9 usted lo encuentra. Y dice que fueron desatados para el año, mes, día y hora, un tiempo específico, de tal manera que son desatados y se les da permiso y orden de que hagan su trabajo que tienen encomendado. Y van a destruir a la tercera parte de la raza humana. O sea, tienen una furia, por supuesto, en su
en su ser interno, en lo que ellos son. Y entonces me pareció que la profecía le da mucha importancia. Y yo quiero pensar lo siguiente. La ocasión anterior, casi al final, yo hablé de algunas cosas que dijo Josefo, que Josefo fue un historiador, él era un judío, era uno de la familia sacerdotal, pero andaba como periodista, voy a decirlo así, con el ejército del Imperio Romano. Fue tiempo en que a él le tocó la destrucción de Jerusalén por allá el año 70. Sin embargo, hizo comentarios de Babilonia antigua y se fue hasta pensar en definir lo que era Nimrod. Que para mí Nimrod es una persona pues muy interesante y muy importante, porque tenía un parentesco lógico muy cercano con todos los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y lo digo esto por lo siguiente, porque, y todo el mundo tenemos derecho a pensar a nuestra manera y comentarlo, es nuestro derecho, y es el derecho de los comentadores de la fe. Se ha pensado que la existencia de Nimrod pudo ser un mito. No que fue un mito, sino que pudo ser un mito. Y bueno, tendríamos entonces el diluvio con la posibilidad también de que fuera un mito. ¿O ustedes qué les parecería, mis hermanos, el libro de los Hechos, del cual se afirma que es el único libro de historia de la Iglesia verdadero porque fue inspirado por el Espíritu Santo? Por consecuencia se le da esa clasificación al libro de los Hechos, en el sentido de que es un libro que podemos confiar que es verdadero. Se reconoce como libro de historia de la Iglesia con el carácter de inspirado. Aunque la verdad se hayan escrito muchos otros libros de historia de la Iglesia, es al libro de los Hechos, al que se le atribuye el carácter de inspirado. Yo en lo personal así lo acepto, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, que también es el escritor del Evangelio de Lucas. Algo más. Por la lectura del capítulo 14, versos 9 al 13, diría usted, esa es la pregunta que le voy a llevar, porque ya hemos hablado del anticristo, de la gran tribulación, aunque todo lo que siga diciendo, de ninguna manera nos hemos salido de la gran tribulación en el sentido histórico. De una vez más, nunca, hasta el capítulo 14, puedo decir, en los primeros versículos hablan acerca de Cristo ya en su segunda venida. Sin embargo, hay demasiados pasajes que tienen que ver con un tiempo de la gran tribulación. Capítulo 12, acerca de aquella mujer que iba a dar a luz, acerca del hijo que iba a reinar sobre el mundo entero, acerca de la persecución de la raza humana y las grandes tribulaciones. Pues estamos hablando del tiempo de la gran tribulación o el tiempo también de Armagedón. De tal manera que no estamos saliendo todavía de ese tiempo. Por lo tanto, yo le quiero hacer esta pregunta que usted ha leído en el capítulo 14. ¿Diría usted que en tiempos del gobierno del anticristo habrá
diversidad de religiones? Usted no necesita contestarme, pero usted conteste hacia sí mismo, haga un apunte, porque la respuesta nos la da el apóstol Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Y mire lo que dice. Él está escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, porque habían llegado información, mucha información. Incluso habían llegado hasta cartas que aparentemente eran escritas por Pablo. Había llegado información que el Espíritu Santo había dicho. Esto es muy importante tenerlo muy ante nuestros ojos. Y el apóstol Pablo escribe y dice: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Evidentemente, este pasaje habla acerca del levantamiento de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Y yo pregunto, ¿cuál venida? ¿Cuál recogimiento? Porque el apóstol habla de dos cosas, que si usted lo lee, puede confundirse. Una vez más, por favor. Al decir lo que está escribiendo el apóstol Pablo, él está hablando de dos cosas. La primera, el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué les preocupaba? Ellos les preocupaba que el día del Señor ya estuviera cerca. ¿Y cuál es el día del Señor? El día del Señor evidentemente es la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿por qué tendría que preocuparles a los hermanos la segunda venida de Cristo? Les preocupaba que el Señor hubiera venido ya en esa segunda venida de Cristo y que ellos se quedaron. Y no hubo recogimiento del arrebatamiento de la iglesia. Ellos llegaron a interpretar las cosas de esa manera. El arrebatamiento de la iglesia es un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Pero si la segunda venida de Cristo o el día del Señor estaba cerca, ¿qué había pasado con ellos? Es decir, se habían quedado. Y esto es lo que a ellos los tenía muy preocupados. Habla dos cosas, pero sigue: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. Fíjese lo que les dice: no se preocupen por lo que sienten, ni por espíritu. Es decir, porque habían llegado informaciones que el Espíritu Santo había dicho que el recogimiento ya había sido, que solamente venía, que se esperaba la segunda venida de Cristo. Y si eso había pasado, pues ellos se habían quedado. Ni por espíritu, ni por ninguna manera de todas cosas que ha mencionado el apóstol. Porque no vendrá, dijo Pablo, se los voy a aclarar, no vendrá el Señor por la iglesia, punto número 1, sin que antes venga la apostasía. Y número 2, se manifieste el hombre de pecado. Les hace la aclaración de lo que él ya les había enseñado, porque se lo recuerda, que él les ha enseñado esa cuestión. De tal manera que la apostasía es una señal evidente de que la venida del Señor por la iglesia
está muy cerca. Entre la venida del Señor por la iglesia y la segunda venida hay un espacio de 7 años con señales diferentes para la iglesia y señales diferentes para el mundo, para la segunda venida. Entonces yo creo que vamos entendiendo muy bien esta cuestión, definitivamente. Dijo el apóstol, no vendrá el Señor. ¿Por qué? Por la iglesia. Sí, que antes venga la apostasía. Antes venga la apostasía, que es el abandono de la fe. Cosa que tenemos encima de nuestro tiempo. Hay mucho abandono, hay mucha indiferencia acerca de la fe en su pureza. Muchos que vienen como enseñadores, que son enseñadores de falsedad y de mentiras, que llevan a la iglesia precisamente a entender la fe de otra manera, que es una manera de abandonar la fe. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, número 1. Y número 2, es necesario que se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Es el que será el anticristo. Aquel hombre que hará que la gente crea que él es el líder de Dios. De tal manera que cuando usted vea si está usted, Cristo no ha venido, y se dan esas manifestaciones de alguien que se está manifestando sin que se manifieste el hombre de pecado. Y manifestarse es hacerse público. Por consecuencia, si quieren ustedes tener una idea, diría Pablo, de las señales de la venida de Cristo por la iglesia, bueno, vean cómo ha caído la fe, la han abandonado, han cambiado la fe. O bien observen las manifestaciones de ese hombre de pecado, si lo ven o no lo ven, pero que se hará público. El hijo de perdición. Y ahora, note esto. Y le digo que lo note porque yo le hice una pregunta a usted. Le dije que diría usted que en tiempo del gobierno del anticristo habrá diversidad de religiones. ¿Se permitirá eso o no se permitirá? ¿Será un gran número de formas de expresión de fe? Bueno, mire lo que dice Pablo. Le diríamos, Pablo, ¿tú qué dices? ¿Esto es posible? Pablo dice, mira, el anticristo se opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios. Categóricamente, en el tiempo del anticristo no permitirá que exista ninguna otra fe. Aquí clarito lo dice, se levantará oponiéndose. Conclusión, él no permitirá eso. Tanto que se asiente o se establezca en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. A ver, espéreme, ¿qué entonces es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que no va a permitir ninguna expresión de fe. Ninguna. Pero en cambio sí lo hará que a él se le adore, que a él se le vea como Dios. Se establecerá en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios.
Lo que significa también, desde luego, que sí habrá intentos de promover diversos dioses. Pero el anticristo de inmediato bloquea eso. Vuelvo a lo mismo. Aunque no permita que haya otra expresión de fe hacia ningún dios, sí va a haber manifestaciones, o sí va a haber el intento o los intentos de levantar a otros dioses en el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, aunque el anticristo no permitirá que existan otros dioses, él sí será adorado. Quiere decir que esta es la religión del hombre, que le han llamado algunos enseñadores, y que es muy apropiado decirlo de esa manera. Es muy claro que el pasaje del apóstol Pablo significa, mis hermanos, que no aceptará que se adore a ningún dios. Se acabó. Pero sí hará que él sea adorado. Y habrá dentro de su persona dos formas de adoración a él. Sea una adoración personal, o sea una adoración de una imagen suya. En ambos casos es idolatría. Entonces sí existirá durante la gran tribulación un culto, ceremonia de adoración, pero al hombre de pecado, al anticristo. Como dice el apóstol Pablo, haciéndose parecer Dios. En ese tiempo de hacerse parecer como Dios, se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, y profanará el santuario. Es parte de la profecía que habrá de cumplirse en relación al hombre de pecado, al anticristo. Y precisamente he llevado esta palabra de esta manera por una razón, porque tengo que entrar con el ángel número 3, o el tercer ángel. Ya hemos hablado del primero, del segundo es la caída de Babilonia, que por supuesto no he abordado el tema de manera formal sobre Babilonia. Solo he mencionado la importancia que tiene por la posición primaria que se le da en relación a los demás imperios. Es el punto de partida en el capítulo 7 de Daniel. Sin embargo, el anticristo se sentará en el monte, en el templo de Dios, haciéndose parecer como Dios. Y contra eso precisamente, el intento de algunos de establecer algún Dios, contra eso ha de ir el tercer ángel, contra esa posibilidad. Es decir, él va a ir contra la adoración al anticristo. Y dije, puede ser adoración personal, porque así lo plantea la profecía, pero también puede ser adoración de su imagen. En ambos casos se considera, por supuesto, idolatría. Dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió
lo siguió. ¿A quiénes siguió el tercer ángel? Bueno, evidentemente siguió a los otros dos. A los dos anteriores, diciendo en alta voz, así como el del predicador del Evangelio eterno, que es el Evangelio de la gracia. No puede ser otro, el Evangelio de la gracia. Este otro también anuncia y dice que en voz alta. Yo creo que se repite en realidad el estilo de hacer pasar por todo el mundo, por mitad de los cielos, con una voz que todos la oigan y con un lenguaje que todos lo entiendan. Que ya dijimos eso, porque el mismo Espíritu Santo que confundió las lenguas es el mismo Espíritu que hace que las naciones, los pueblos, los ranchos, todos los lugares de la tierra, no importa qué hablen, van a entenderle, porque el Espíritu Santo hará posible eso. Estamos hablando de intervenciones soberanas del Altísimo. Así como en el principio, en la época de Nimrod. ¿Qué sucedió? Que hablaban todos el mismo idioma y eso era una desventaja porque se ponían de acuerdo en cualquier maldad o cualquier otra cosa, definitivamente. Pero el Espíritu Santo, Dios rompió esa alianza con el Espíritu Santo que cambió el lenguaje, de tal manera que los que se entendían ya no nos entendemos. Y cada quien para su lado. Y ahí empezó, por supuesto, la diversidad de países. Se repartió la tierra. Se rompió todas esas alianzas perversas que representaba que todos hablaran lo mismo. Pero no solamente hablaban lo mismo. Dice la Escritura que pensaban lo mismo. Es decir, hablaban lo mismo, pero no se podía pensar diferente. Eran mismo lenguaje, misma manera de pensar. Prohibido pensar de otra manera. Eso es muy interesante para entender estas cosas. El ángel viene, el ángel de Dios, el del Evangelio eterno, y viene anunciando pueblos, naciones, lenguas, de diversidad increíble, su manera de expresar. Pues ¿cómo se iba a decir que le iban a entender sobre el Evangelio eterno? Necesariamente hubo una operación del Espíritu de Dios que hizo posible que todas las gentes del mundo, al oír a ese ángel, entendieran lo que estaba diciendo. Es muy interesante eso. De tal manera que en esta ocasión, este tercer ángel traía también un anuncio, pero no era prédica. Esta era una advertencia a toda la raza humana. Una advertencia para que estuvieran enterados de lo que habría de suceder si ellos adoraban al anticristo. Diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen. Por eso dije dos formas, a él o la adoración personal o adoración de su imagen. Y toma la señal en su frente o en su mano. Ese también beberá del vino de la ira de Dios, que se llama también el cáliz, que representa un tiempo determinado de Dios para ejercer castigo sobre la tierra. Porque dice, beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, interesante, el cual está echado puro en el cáliz de su ira.
¿Qué sería esto? Es decir, el juicio, el castigo, la ira de Dios no está cambiada, sino que es la ira de Dios en toda su pureza. Eso significa el cáliz. Allí echaron el vino de la ira de Dios. Pero yo quiero que usted ponga cuidado en esto. ¿Por qué? Porque quizá habremos de decir varias veces algunas cosas. Y a mí me interesa que usted los grabe en su mente. Dice, el vino de la ira de Dios, el cual está echado puro. El proyecto de juicio, en la manera en que Dios ha determinado, se va a ejecutar en toda su pureza. Sin ningún cambio, sin ninguna mezcla, sin ningún reducirlo, sino está echado puro en el cáliz de su ira. Y eso de cáliz, ya expliqué ahorita, representa el tiempo cuando el proyecto de Dios será ejecutado de juicio. Por cierto, debo recordarle algo. Este momento específico donde viene el juicio de Dios sobre la tierra, que eso viene durante la gran tribulación, es el cumplimiento de Isaías 61, versículo 2, la mitad, que usted debe acordarse cuando el Señor Jesús fue a Nazaret, pidió el libro de Isaías y encontró, dice, ¿qué encontró? El capítulo 61, versículo 1 al 2. Pero leyó solamente el versículo 1 hasta la mitad del 2. ¿Qué contenía el versículo 1 hasta la mitad del 2? Hasta la mitad del 2. ¿Qué contenía? ¿Contenía juicio? No. Contenía el tiempo precioso que le llamamos el tiempo de la gracia. El tiempo cuando Dios envía su misericordia a la gente necesitada, al que estaba cautivo, al que estaba en tristeza, en enfermedad. El año agradable del Señor. De tal manera que el Señor Jesús está diciendo, mientras ustedes oían, se ha cumplido esta profecía. No dice, se cumplirá en tal o tal tiempo. No, mientras ustedes estaban oyendo, esta profecía se ha cumplido. Por eso yo le llamo el principio del ministerio de Cristo. Y el mensaje de allí fue un mensaje precisamente del año agradable. Pero cuando llega a la mitad del 2, no sigue leyendo, se lo entrega al que está encargado de atender eso, porque la mitad del versículo 2 habla de juicio, y el evangelio de la gracia no es un evangelio de juicio, es un evangelio de misericordia, de perdón, de ayuda. No más usted lea todas las participaciones del Señor Jesús cuando enseñó a la gente, cuando iban con Él necesitados, muy arruinados, y los ayudó, los sanó, los perdonó, los bendijo. Ese es el año agradable del Señor. Pero este otro es como esto de aquí. Por eso dije, este punto, para mí, es el capítulo 61 de Isaías, la mitad del 2 en adelante. Y aquí empiezan los juicios. Y será atormentado, ¿quién? Está hablando del tiempo de la tribulación.
los que han adorado al anticristo, los que han adorado su imagen, los que tienen el sello, el nombre o el número de la bestia. Cualquiera de esos casos será atormentado con fuego y azufre. Qué interesante, porque esto nos está llevando a pensar, ¿cómo será ese castigo? ¿Por qué? Porque esos que están allí, por supuesto, los que están allí, ¿qué es lo que pasa? Serán castigados eternamente. Nada más que si va a ser castigado eternamente, tiene que existir eternamente esa persona. Que es lo que alguien me preguntó. Entonces los que resuciten en la segunda resurrección, o los que participen en ese tiempo, ¿ellos tendrán vida eterna? Yo le dije, de ninguna manera, porque la vida eterna se tiene solo teniendo a Cristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Consecuentemente, si Cristo es la vida y la verdad, si usted no lo tiene a Él, no tiene la vida. Necesariamente tiene que tener esa vida. Para aquellos que nos están oyendo, pregúntese si Cristo está en su vida, en su corazón, en su alma. Pero esto de que los van a atormentar en fuego y azufre, pues realmente no echan sus almas, es la persona en su totalidad. ¿Qué significa eso? Sí es difícil, porque no podemos pensar que los lanzan para que se quemen su cuerpo. Sería una manera muy agresiva de pensar, según lo que yo creo. El problema es, ¿qué significaría eso de fuego y azufre? Pues evidentemente algo muy doloroso, que puede ser doloroso para el cuerpo, que puede ser doloroso para el alma, que puede ser doloroso para el entendimiento, definitivamente. Y mire usted, los van a castigar, porque este es castigo eterno. Eterno significa para siempre. Entonces, ¿el ser humano fue creado para vivir eternamente? O sea, yo lo preguntaría de otra manera. ¿Diría usted que Adán, si no hubiera pecado, hubiera vivido eternamente? Definitivamente, porque Pablo dice en Romanos 5, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte entró por causa del pecado. Entonces, Dios no creó al hombre para que dejara de existir. Esto nos dice que esa gente que es lanzada al castigo no tendrá vida eterna porque no tiene a Cristo en él, pero sí tendrá existencia eterna para que sea eternamente castigado. Qué duro está este pasaje de la palabra. ¿Y quiénes estarán como testigos ahí de eso? No me voy a decir usted, no, pues la iglesia. No dice eso la Escritura, la profecía no dice eso. Serán castigados con fuego y azufre delante de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Pues los ángeles de Dios y del Cordero, porque fueron enemigos consumados de Cristo Jesús, del Cordero, del Hijo del Hombre, porque esto se está desarrollando en presencia del Hijo del Hombre. Es Cristo como hombre. Por supuesto, el que nació en Belén nació como hombre, aprendió como hombre y se entregó como hombre en la cruz del Calvario. No fue
La deidad a quien se crucificó fue al Hijo del Hombre, a ese hombre que en ese momento no ejerció ninguna prerrogativa divina para calmar sus dolores. Al contrario, fue llevado a la tristeza más amplia, más profunda. Y sintió esa tristeza y ese abandono porque su padre no lo acompañó. Dios mío, dice el Salmo 22, ¿por qué me has desamparado? Y hace unas consideraciones muy duras. Muchos te han pedido y les has ayudado, pero yo soy gusano. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Toros de Basán era una región donde había un alimento muy extraordinario para los animales y se daban ganado muy precioso, muy fuerte, sí, definitivamente. Jauría de perros, dijo, me han sitiado. Y pueden ver mis huesos. Es decir, el que estaba en la cruz del Calvario era el Cordero, porque el Cordero es el que se sacrifica en calidad de Hijo del Hombre, porque el que fue a la cruz fue el Hijo del Hombre, no fue Dios el que se crucificaron. ¿Cómo se podría crucificar a Dios? ¿Cómo podría llevar usted a la muerte a Dios? Pero el Hijo del Hombre sí. Al Hijo del Hombre que llegó a la cruz del Calvario sin tener ni un solo recurso para calmar su dolor, su angustia, sus tristezas, sus penas que agobiaron su alma. Porque no se piense que porque era el Hijo de Dios, que porque era Cristo, el Verbo que se hizo carne, no tuvo ningún sentimiento de dolor y tristeza y abandono. Lo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿quién es el que clamaba? Jesús el hombre, el Hijo del Hombre. Y es el Hijo del Hombre el que habrá de reinar 1000 años en la tierra. No en calidad de Hijo de Dios, en calidad de Hijo del Hombre. Que eso es muy interesante analizarlo para que se convierta en un asunto doctrinario de conocimiento. De tal manera, ¿en presencia de quién? ¿En presencia de quién se hará ese castigo? En presencia de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Pues evidentemente los ángeles de Dios. ¿No iban a estar ahí los ángeles de Satán? Definitivamente. Los ángeles que estaban allí, evidentemente y necesariamente, son los que permanecieron fieles a Dios. Estos serán testigos, porque ellos estuvieron cuando la rebelión original, primigenia, por así decirlo, cuando Satán hizo que muchos ángeles lo apoyaran, le siguieran en contra de Dios. Pero hubo muchos ángeles que no claudicaron. ¿Por qué tienen que estar ahí ellos? ¿Por qué? Yo le voy a decir una cosa, y me gusta decirlo. Porque ellos serán testigos de cómo termina esa historia que empezó en los cielos, donde hubo esa rebelión. Y ahora están allí presenciando las cosas. Los ángeles que permanecieron, estos serán testigos de en qué quedó toda aquella rebelión. Y por supuesto que disfrutarán la condición
que ellos tienen ahora con el Señor. Son sus ángeles. Son ángeles de Dios. ¡Qué privilegio eterno! Por eso dije, fue muy interesante, porque ahora son testigos de en qué quedó. Por eso al creyente mismo se le menciona de alguna manera que será testigo en qué queda toda la historia, toda su historia y toda la historia de la fe. Por eso dijo Pablo, en el día del Señor, los hermanos de Tesalónica serán mi gozo. ¿Qué quiere decir? Pues que los hermanos de Tesalónica lo iban a ver, lo iban a reconocer. Y yo sostengo, por supuesto, por una lógica de fe, que lo tienen que reconocer. Porque ser llevado por el Señor no significa padecer amnesia, sino significa estar lleno del recuerdo de lo que Dios hizo con nosotros. Llenos de ese recuerdo eterno que causa un disfrute impresionante, alegre. Por eso yo he dicho, en el cielo habrá alegría. Y alguien me dijo que se habría tristeza. Pues, ¿qué tendrán aquellos que entraron de panzazo, como luego dicen? Aquellos que no les tocó ningún premio. Porque ahora el juicio de las recompensas. Y en ese juicio de la recompensa, dijo Pablo, a mí me tocará la corona de vida. Sin duda el Señor se lo había dicho, porque lo dijo con una certeza extraordinaria. A mí, la corona de vida. Los de Tesalónica, mis hermanos de Macedonia, cuando me vean ellos van a decir, allá está nuestro pastor. Allá está el hermano Pablo que nos llevó al Señor Jesús. Y esa historia es eterna. Esa alegría es eterna. Esa satisfacción no se acaba nunca. Tomó una excelente decisión el apóstol Pablo. Pero sigue diciendo acerca del castigo. Y el humo del tormento de ellos. El humo del tormento de ellos. ¿Qué es eso de ese humo? Digo, porque se da la idea de que es algo casi quemando a la gente. Yo lo tengo entendido de otra manera. El humo en su tormento es su clamor, porque estar ahí en ese lugar debe causar mucho clamor, tristeza profunda, sentirse que tuvieron oportunidad de lograr muchas cosas que el Cordero de Dios les había conquistado. A cambio de eso hicieron burla, abandono, y lo rechazaron al Señor abiertamente. Porque está cobrado todo eso también en el juicio, las burlas, las injurias, todo eso se anota ahí porque está guardado para el día del juicio. Y no quedará cuenta sin cobrar. Y vuelvo a decir, ¿qué es ese tormento? Bueno, yo dije ahorita que debe ser su clamor. Digo, porque está en un lugar de castigo y tiene una vida pensante y una vida emotiva que desearía otra condición y no estar allí castigado con la sentencia de eterna. Debe ser terrible. Y dice el tormento de ellos. Y yo pregunto, ¿cuáles ellos?
Pues los que participaron en su rebelión contra Dios durante la gran tribulación, porque no está hablando aquí de los ángeles, está hablando de las personas, de los hombres, que durante la gran tribulación se dieron el lujo de burlarse, de mofarse, de agredirlo, de insultarlo, en los términos de hablar de él de mala manera, de manera abierta. Crearon un grupo de rechazo. Y entonces ahora el tormento de ellos. ¿Cuáles ellos? Esa gente. Los que adoraron al anticristo. Los que se pusieron el sello. ¿Y qué tenían? Si usted quiere decirlo de esa manera, tenían, no el privilegio, porque ese no es privilegio, pero tenían la oportunidad de comprar y vender, de tener que comer, de tener que vestir. Y pensarían de los creyentes, de los que no aceptaron, pensarían que eran unos necios, que no supieron interpretar la oportunidad que ese líder les dio. A grado tal que la Biblia dice que llegará un momento, aquellos que no acepten no podrán ni comprar ni vender. Es decir, tendrán una condición de abandono, ellos y sus hijos. No tendrán una vida que pueda decir satisfactoria. Ya están sufriendo ese abandono. ¿Por qué? Porque son castigados desde ya de esa manera. De tal manera que no solamente lo que hicieron, sino las omisiones que cometieron. ¿Cuáles omisiones? Pues no tenemos a un ángel anunciando en voz alta, dice la Biblia, en voz alta, no en altavoz, en voz alta, para que se oyera en todas partes de la tierra. Si alguno adora a la bestia, o su imagen, o el número, o el nombre, no habrá manera de que se salve. Pero fíjense lo que he planteado. Es un tormento para mí de carácter moral, pensante, y sin duda de inconformidad física. Porque no puedo yo pensar que tanta gente que fue a Cristo y que iban todos arruinados, muriéndose de hambre y de sed, no son historias que se repetirán con la gente en esos tiempos, definitivamente. Pero a pesar de las advertencias tan vigorosas de ese ángel, el tercer ángel, que decía, si alguno hace esto, se los advierto, no habrá manera de salvación. Pero fíjese usted lo que estoy diciendo. Piénselo. Si alguno adora al anticristo, si alguno adora a su imagen, ¿qué es lo que va a pasar? Que no tienen salvación. Pero si entonces no tiene salvación, ¿no implica que otros sí lo tendrán? Entonces, ¿habrá salvación o no habrá salvación durante la gran tribulación? Claro que sí habrá. Y está aprobado con la misma escritura. Fíjese usted, ¿qué es ese tormento? Es un tormento, dije, de carácter moral.
aunque se habla de ese castigo en carácter de términos temporales, día y noche, eternamente castigados. Estamos hablando definitivamente de castigos en términos de temporalidad. Solamente que hay un detalle interesante. Serán temporales, pero eternamente temporales. Nunca se va a terminar eso. Así lo dice la Escritura, en términos para siempre jamás. Se puede decir entonces que la eternidad se puede expresar en términos de siempre jamás. La eternidad expresada en términos de temporalidad. ¿Por qué no? Si va a estar castigado ahí eternamente, nunca se termina eso, puede llegar a convertirse en un tiempo eterno, si se vale decir tiempo eterno. Porque invariablemente, al hablar de eternidad, pensamos en la no existencia del tiempo. Sin embargo, ese castigo, aunque se expresa en términos temporales, porque en la eternidad acaso hay día y noche, entonces por eso dije, se está expresando en términos temporales, pero una temporaneidad que nunca termina, que adquiere de alguna manera el carácter de eterna, aunque no es eterna para esa gente. Pero también para el creyente no es eterno. Digo, para el creyente es igual de eterno que esté con el Señor para siempre. Aquí yo quiero hacer lo siguiente. Su tormento, ¿qué es ese tormento? Dice que su tormento sube. ¿Y qué cosa es subir? De lo que está abajo. Entonces, en un abismo pueden estar, hablemos de abismo allí, y que su clamor se manifieste y suba, porque dice que su clamor sube. Y la pregunta es, ¿sube de dónde? Pues yo digo, necesariamente sube del abismo, que es la referencia bíblica, es aquellos que están en el abismo. Como las declaraciones que hicieron los demonios. Acuérdese usted ese hecho, que no es parábola, es un hecho histórico. Cuando el Señor Jesús fue a Gadara y se presentó con él aquel famoso endemoniado gadareno, que eran dos, pero Lucas no menciona solo uno, pero fueron dos. Y resulta que el Señor los expulsó, pero al expulsarlos les ordenaba que se fueran al abismo. ¿A quiénes les ordenaba? A los demonios, que se ha pensado que eran como 6,000 demonios. Y alguien me dijo, hermano, ¿dónde saca usted esos 6,000? Pues por lo pronto saco de los 3,000 puercos que se ahogaron, porque los demonios no son omnipresentes. Tuvieron que ser de un puerco por cada demonio, y fueron como 3,000. Entonces por lo pronto estamos hablando de 3,000 demonios. Definitivamente. Y eso se me hace muy, muy importante, muy, muy interesante. Y les ordenó, escúcheme esta historia tan bonita, les ordenó que se fueran al abismo. Y estamos hablando
de la soberanía que podía ejercer el Señor Jesús en términos de hijo del hombre. Podía ejercer esa soberanía y ordenarles que se fueran al abismo. Definitivamente sí, porque los demonios, en labios, por así decirlo, de su jefe, de su comandante, que era uno de los líderes de los demonios, hicieron defensa. Hicieron defensa. Yo no sé qué término puedo usar legalmente, pero cuando el Señor Jesús les ordenó que se fueran al abismo, ellos hicieron defensa y apelaron a Dios, porque Jesús, el Hijo del Hombre, viene a expulsarnos antes de tiempo. Se lo dijeron, antes de tiempo vienes a expulsarnos. Y se quejaron con Dios. Y si usted lee la Escritura, es una de las cosas que no se cumplió. Uno de los órdenes que fueron apeladas al Padre y le dijeron, porque viene a expulsarnos, a mandarnos al abismo antes de tiempo. Con todo lo que eso pueda explicarse legalmente, pero a mí me llama mucho la atención. Pero no, pero eso no es lo que me preocupa. Me llama la atención. No quisieron irse. Tuvieron pánico. Se aterraron ante la orden que les estaba dando el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo de irse al abismo si no lo conocían? Evidentemente ya lo conocían. Evidentemente sabían muy bien. Evidentemente tenían noticias. O qué sé yo, de la cantidad de ángeles que siguieron a Satán. Algunos de ellos fueron enviados al abismo, pero luego se les concede al servicio de Satán. Y ellos ya sabían, ya conocían ese abismo. A mí me parece de pensarlo. Pues lo que estoy diciendo es, no, es que sí hay un sitio, hay un abismo. Por eso dice, en este caso de los demonios, del caso del Gadareno, es una ilustración muy interesante. Búsquelo usted en el Evangelio de Lucas sobre el Gadareno. El tercer ángel. Yo creo que ya el tiempo se nos terminó. Vamos a orar porque seguía todavía un pedazo bastante interesante. Padre eterno, muchas gracias por la vida que nos has dado, porque nos has concedido expresarnos, disfrutar la palabra, disfrutar lo que la profecía nos dice. Yo te ruego que nos bendigas y que bendigas a todos tus hijos que han escuchado esta palabra. Por Cristo Jesús. Amén.